comenzar a ver el siguiente tema. El siguiente tema es destilación con reflujo utilizando el método McCabe-Thiele. Bueno, en este caso nosotros vamos a ver al principio cómo trabaja una torre de destilación. En este caso son una columna de destilación. Cada una de las etapas se le llama casquetes de burbujeo o platos, y en esa torre de destilación están distribuidas de manera vertical. Aquí podemos ver una animación en donde vemos que cada uno de los platos puede ser considerado como una etapa teórica. ¿Qué quiere decir esto que es una etapa teórica? Que tanto el vapor como el líquido van a permanecer en equilibrio. Aquí vemos la configuración de el tipo de plato. Hay diferentes configuraciones de tipos de plato de campanas, ¿sí? Todo con el fin de que el contacto íntimo entre el vapor y el agua se dé mejor. O sea, es una torre de burbujeo, es una torre en el que constantemente va a estar burbujeando el agua. ¿Por qué? Porque en la superficie de las burbujas se hace el contacto de la mezcla líquido-vapor, y si tenemos un mayor contacto quiere decir que vamos a tener una mayor concentración de A en el vapor. ¿Sí? El líquido sale por el plato inferior y entra un hervidor. En este caso el hervidor va a estar en la parte de abajo. Si se dan cuenta, hasta abajo tenemos un hervidor. Aquí en la parte de abajo va a estar hirviendo el agua. En el hervidor se vaporiza parcialmente el líquido, y en este caso el remanente es pobre en A, en rico en B. En este caso aquí hasta acá abajo vamos a tener que lo que salga de esta parte, la concentración de A va a ser mucho menor y la concentración de B va a ser menor. En el plato de burbujeo el vapor penetra a través de una abertura de burbuja de líquido para la producción de contacto íntimo entre el líquido y el vapor. El plato teórico entre el vapor y el líquido están en equilibrio y puede ser considerado como una sola etapa. Aquí vemos que la alimentación de la torre está, en un plato de alimentación está como a la mitad, no siempre exactamente a la mitad, y aquí si se dan cuenta se está alimentando líquido, pero son diferentes las condiciones en las que se puede alimentar, y vamos a ver cuáles serían las ecuaciones para cada uno de los tipos de alimentación. ¿Sí? Aquí vemos cómo comienza a hervir, y en cada uno de los platos se van a generar burbujas. En esas burbujas se da el contacto íntimo entre el líquido y el vapor, y por lo tanto el vapor que sube al siguiente plato se concentra con respecto a A, y lo que está bajando de la torre se concentra con respecto al componente B. Entonces todo esto con el fin de que el vapor sea rico en A y el líquido sea rico en B. ¿Sí? Aquí vemos como cada uno de los platos está hirviendo y está burbujeando cada uno de los platos. Vemos la alimentación, vemos que el líquido va bajando a través de la torta y llega al hervidor. En el hervidor se vuelve a evaporar, ¿sí? Y va haciéndose en contacto con las siguientes etapas. Bueno, no siempre se utilizan platos, ¿sí? Sino también se pueden utilizar, hay torres de empaque. En este caso podemos encontrar diferentes tipos de empaque. Podemos ver que podemos tener empaques elaborados o empaques que son simplemente una estructura porosa compuesta principalmente de esferas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas esferas van a hacer que la superficie entre en mayor contacto con el líquido, con el vapor. Hay otras estructuras, podemos tener los anillos Raschig, los
otros tipos de anillos, ¿sí? Y vemos cómo también pueden ser distribuidos dentro de la torre, ¿sí? Hay otros tipos de empaque también. Empaques que se crean principalmente para que el contacto entre el vapor y el líquido sea mayor. Entonces, por la parte de arriba de la torre, aquí por la parte de arriba de la torre va a salir el líquido concentrado con el componente A, y por abajo de la torre va a salir el líquido concentrado con el componente B. Por lo regular, acá arriba tenemos un condensador y abajo tenemos un hervidor. En el caso del condensador no es considerado como plato teórico, pero en el caso del hervidor es considerado como un plato teórico, que sale en equilibrio el líquido con el vapor. Entonces, en este caso nosotros vemos que vamos a tener diferentes etapas. Cada uno de los platos se va a considerar una etapa. Entonces, nuestro propósito es diseñar una torre de destilación, y para diseñar una torre de destilación nosotros debemos de saber cuántos platos debe de tener esa torre, o cuántas etapas de equilibrio debe de tener esa torre, para que nosotros podamos decidir la altura de la torre y con eso pues poder separar nuestro líquido compuesto de A y B, ¿sí? Dependiendo de las concentraciones de A que queramos a la salida de la torre y las concentraciones de B que queramos en el caso del hervidor, ¿sí? Bueno, entonces nosotros comenzamos con un proceso de etapas múltiples a contracorriente. Y en este caso nosotros vamos a tener salida de vapor, que va a ser B1, y vamos a tener salida de líquido concentrado, que va a ser L1, ¿sí? Y podemos tener dos entradas, ¿sí? Nosotros podemos decir que está entrando solamente vapor saturado, entonces podríamos eliminar esta entrada y solamente tendríamos por el centro vapor saturado. O también podríamos eliminar esta entrada y podríamos tener líquido saturado. Entonces también es posible que nosotros mezclemos, nosotros podamos alimentar una mezcla de líquido vapor. Entonces tendríamos las dos entradas, estaríamos metiendo líquido saturado y vapor saturado, una mezcla líquido vapor. Y con eso, no sé si se acuerden, en la parte de termodinámica veíamos algo que era la parte de la calidad del vapor, y la calidad del vapor nos va a decir qué tanto vapor tengo y qué tanto líquido tengo. Entonces todos esos conceptos los vamos a estar utilizando en este proceso de separación, o bueno, para eso sirven. Entonces en este caso nosotros, para poder calcular las ecuaciones, debemos de tener un balance general. Entonces el balance general de este proceso van a ser, las entradas van a ser igual a las salidas. Entonces, ¿qué está entrando? Pues está entrando líquido más está entrando vapor. Bn más 1 se llama la entrada de vapor, y esto va a ser igual a lo que sale en la parte de arriba de la torre más lo que sale en la parte de abajo de la torre, que se vamos a llamar Ln, ¿sí? Líquido. Y entonces también podemos tener un balance por componentes. Balance por componente. En este caso, el balance por componente va a ser solamente un componente, el componente A. Entonces, cuando yo diga fracción de líquido, fracción de A en el líquido, simplemente va a ser X. No voy a decir que X es, digamos, con respecto a A y con respecto a B. ¿Sí? Si cuando yo digo X es que va a ser con respecto al componente A. Entonces el balance por componente, bueno, a L0 lo multiplicamos por la fracción de A en el líquido, que sería X0, más Bn más 1,
la cantidad de líquido que está entrando, multiplicado por la fracción de A en ese vapor, que sería Yn más 1. Y esto va a ser igual a B1 por X1 más Ln por Xn. En este caso aquí me equivoqué, no sería X, sería Y. Y1. Ajá. Y esto sería nuestro balance por componentes. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí va a ser despejar Yn y Yn más 1. Nos quedaría igual a Ln por Xn dividido entre dBn más 1. Entre dBn más 1. Ajá. Este lo voy a borrar y lo voy a poner como esto sería xn. Entonces más b1 por y1 menos L0 por X0, todo esto dividido entre dBn más 1. ¿Sí? Y este sería la línea de equilibrio de mi operación. Sin embargo, en el proceso de destilación nosotros vamos a trabajarla por componentes, dado que la línea de operación no se comporta de la misma manera de la parte de arriba de la torre, ni en la parte de abajo de la torre, ni siquiera en el plato de alimentación. Entonces debemos de hacer un balance por cada sección de la torre, ¿sí?